10 y 11 minutos de esta mañana y ya estamos en comunicación telefónica con Juan Pablo Enríquez, que ya está del otro lado, y le agradecemos nuevamente por esta columna tan maravillosa que siempre nos trae todos los sábados para hablar de economía. Recién estábamos hablando de historia, así que vamos a ir apuntando por ahí también sobre esta historia económica de nuestro país. Muy buenos días, Juan, ¿cómo estás? Laura y Nahuel te Buenos saludan. días. Buenos días para Nahuel, para Laura, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo va todo? Muy bien. Buenos días, buenos días. Ay, Estábamos charlando acá, justo Juan Pablo, de que tenía unas preguntas ahí para hacerte. Sí, estaba escuchando hace unos 15 minutos del programa, muy lindo debate, muy interesante, muy pertinente en relación con este tiempo que estamos viviendo. Bueno, Juan Pablo, consultarte, la columna, no sé si cómo la vas a encarar justo con este tema que venimos de la Semana de la Memoria, ¿no es cierto?, de participar de diferentes actos. Lo que significó también, ¿no?, más allá de la aplicación del terrorismo de Estado, también desde el plan económico que aplicó la Junta Militar también, ¿no es cierto? Exactamente. Yo haría unas correcciones ahí en el texto. No fue la Junta Militar, fue el brazo ejecutor. Siempre, fíjense que el ministro de Economía de aquel tiempo fue José Alfredo Martínez de Hoz, que era el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Eso ya marca todo. Y acá lo que se vino a hacer es a cometer un genocidio para, como bien lo dijo Cristina en su intervención de esta semana, para instaurar un modelo económico, social y sobre todo cultural, que hasta el día de hoy permanece y que ha traído consecuencias dramáticas. Primero, hacer un diagnóstico que en la década del 70 Argentina tenía el 3% de desempleo, tenía el 5% de pobreza, un país desendeudado, con una capacidad industrial fuertemente desarrollada, donde los trabajadores participaban del 50% de las ganancias que se distribuían del PBI, y donde había un sector de la juventud y de la clase trabajadora que estaba muy politizado, muy participativo de los asuntos de nuestra vida social, ¿no? Entonces, este sector de la clase dominante, que hizo una primera intervención para instrumentar un modelo neoliberal en Chile, con el derrocamiento en el 73 de Salvador Allende y la dictadura de Pinochet, vino justamente a eso, a instrumentar este modelo que duró hasta el año 2001, donde eclosionó con todas las variables esas que les cité al principio, totalmente desmadradas y con una brutal transferencia de recursos de esos trabajadores que estaban bien pagos a la clase dominante, a los dueños de capital. En realidad fue eso lo que se vino a hacer, a transferir recursos desde los pobres hacia los ricos. Y lo lograron con creces y dejaron consecuencias que hasta hoy nos cuesta recuperarnos. Cuando hablamos de la participación política, del individualismo, de la falta de desarrollo en comunidad, de la poca consideración por las organizaciones colectivas que existen en el común de la sociedad. Obviamente que hay algunos que llevan adelante este tipo de cuestiones, pero en el común de la sociedad hay una apatía generalizada, y es eso lo que vinieron a instrumentar justamente. Y cuando hablábamos de endeudamiento, que está tan en boga hoy en todos los medios de comunicación, cuando vino la dictadura, la Argentina debía 8.000 millones de dólares y pasamos a deber en el año 83, cuando comienza la democracia nuevamente, 45.000 millones de dólares. Fue quizá aquel tiempo no solamente cruel en términos de genocidio y de muertes, sino también en términos de pérdida de soberanía y de independencia económica. La Argentina pasó a ser totalmente dependiente de los organismos multilaterales de crédito de las grandes potencias. Y de esos 45.000 millones de dólares, 23.000 formaron parte de la estatización de deuda de las 70 empresas más importantes de la Argentina. Dentro de esos, el grupo Macri, que pasó de tener 7 empresas a 49. Entonces, los ricos, los grandes ricos del país, no son porque estuvieron a sol y sombra trabajando, sino porque en grandes momentos de nuestra historia, en momentos tristes, en momentos oscuros, llevaron adelante y perpetraron estafas al conjunto de la población que muy pocas veces se pone en discusión en los sistemas educativos, en diferentes
lugares donde se habla del tema. Totalmente, Juan. Bueno, recién estábamos hablando sobre esta historia, ¿no? Que, que dejó mucho al descubierto todo lo que ha venido pasando en la República Argentina en materia económica también. Y hoy en diputados ya a las 11 comenzaban a tratar sobre el impuesto a las ganancias, ¿no es así? Sí, se está tratando justamente el mínimo no imponible, de aumentar el mínimo no imponible de 90.000 pesos a 150.000 pesos. Estamos hablando de los sectores medios que forman parte de la retención de ganancias. Hoy actualmente el 25% de los trabajadores asalariados tiene esas retenciones de ganancias, ¿sí? Pero con esta nueva modificación va a pasar solamente a ser el 7% de los trabajadores los que paguen ganancias. Estamos hablando de un universo de 2.500.000 que se van a reducir a prácticamente 900.000. Es una gran medida, es un esfuerzo que está haciendo el Estado Nacional para potenciar el mercado interno, ¿sí? Porque eso directamente se vuelca al consumo. Estamos hablando de trabajadores que apenas superan la media del consumo, pero que no van a ir a especular con esos recursos ni a girar los fondos a paraísos fiscales, sino que los van a volcar en el consumo, en el mercado interno, y eso siempre termina generando virtuosidad en el desarrollo económico. Totalmente. Acá, para darte una cifra, 1.267.000 personas entre trabajadores y jubilados, ¿no? También es una deuda que, si bien falta mucho saldar con los y las jubiladas, digo, también van a quedar exentos y va a ser un respiro, ¿no? Sí, totalmente. Es potenciar a sectores asalariados que están en un escalafón importante, pero que lo van a volcar al consumo. Igual me parece que las prioridades pasan por los sectores populares, que hoy le están pasando muy mal, y es donde el Estado en este tiempo, en este 2001, va a tener que hacer foco, no solamente en construir paritarias que superen a la inflación, sino también en controlar precios y sobre todo y esencialmente en generar trabajo genuino, registrado, formal, que es el gran desafío que tiene este proyecto político. Como decía el general, gobernar es crear trabajo, y con un casi 12% de desocupación es importante que volvamos mínimamente a los niveles que teníamos en 2015 con un 5,7% de desempleo. Bien. Hablando sobre esto que, bueno, el Estado busca dar este respiro, también me parece que es necesario hablar, no sé si tendrás algún dato, sobre esta ley de emergencia donde pedía que paguen tributos por única vez aquellas personas que son consideradas las más ricas, las más adineradas, ¿no?, de la República Argentina. Hay traba en eso, ¿no?, en ese pago. ¿Tenés alguna novedad? Sí, se está tratando. El tema es el siguiente: los ricos hacen lo que quieren y es muy difícil generar medidas que logren de alguna manera imponer alguna norma, ¿no? Fíjense lo que fue la ley de medios durante el gobierno del kirchnerismo. Se generó una ley con un consenso popular extraordinario, y había jueces de determinados lugares que siempre con alguna medida imponían la aplicación total y la vigencia absoluta de la ley. Bueno, ahora va a pasar lo mismo. Ya gran cantidad de ricos, de hecho se extendió el plazo para la liquidación de este impuesto al 31 de marzo al 16 de abril. Estamos hablando de solamente 13.000 argentinos en un universo de 45 millones de habitantes, que son los más ricos y que se están negando a aportar para tratar de sortear esta situación difícil que atraviesa la Argentina. El sistema judicial está totalmente cooptado por esa clase dominante, y es lamentable que ocurra eso. Me parece que hay que generar el sujeto político necesario para evidenciar este tipo de situaciones y con nombre y apellido difundir en todos los medios de comunicación aquellos sectores que no quieren pagar, que no quieren respetar la ley, ¿no? Que tanto hablan de república, de democracia y demás, y no quieren acatar normativas votadas por el órgano volitivo del pueblo, que es el Congreso de la Nación. Bien, muy claro, Juan Pablo.
yo creo que el concepto ese que voy a decir, los ricos hacen lo que quieren, es un poco la historia que se repite en nuestra joven historia como nación, ¿no es cierto?, en Argentina. Y consultarte, hacerte una pregunta porque hoy buscando temprano, un poco armando las diferentes temáticas que íbamos a hablar en el programa, buscando en efemérides, me salta que un día como hoy, pero en 1991, eh, se sanciona la ley de convertibilidad en, en la Argentina. Y creo que va un poco de la mano, ¿no? Vos explicaste muy bien los números de lo que fue la gestión de Martínez de Hoz durante la dictadura, la última dictadura militar, y que esto también luego se responde, ¿no es cierto?, en lo que fue el menemato con la profundización de esas políticas, ¿no es cierto? Y por ahí que nos expliques un poco qué significó qué es la ley de convertibilidad y qué significó, digamos, para la vida de los argentinos y argentinas. Bueno, la ley de convertibilidad. Yo cuando te escuchaba previamente, antes de salir al aire, no sabía que se había creado un día como hoy. Justamente uno a veces omite las fechas. Fue uno de los basamentos centrales de la década del 90. En aquel tiempo veníamos de escenarios de hiperinflación incontrolables que nos dejó el gobierno de Alfonsín, que no pudo en su disputa contra el mercado, se lo llevó puesto el mercado. Bueno, en este caso, Menem, que tenía otro tipo de diálogo con el poder económico, siguió al pie del cañón las recetas neoliberales y provenientes del consenso de Washington de aquel tiempo, y se implementó la ley de convertibilidad que tenía como objetivo igualar o un peso, un dólar. En aquel tiempo fueron 10.000 australes, me acuerdo del cambio, que era la moneda que había instrumentado en su momento Alfonsín, y esto tenía como principal objetivo controlar los indicadores de inflación. Tuvimos una década prácticamente sin inflación, pero donde se terminó destruyendo, porque obviamente estamos hablando de una situación totalmente artificial, que no condice para nada con la realidad. Se terminó destruyendo el mercado interno y se terminó perjudicando a la industria nacional, ¿no? Porque eso conllevaba una fuerte apertura de importaciones. No sé si ustedes se acuerdan, pero en la década del 90 cómo ingresaron productos del extranjero que destruyeron la industria nacional, y eso consecuentemente termina replicando de forma negativa en el trabajo. Y la Argentina pasó a tener, cuando dejó el gobierno de Menem, el 18% de desocupación, cuando terminó el gobierno de la Rúa, 25% de desocupación, que eso marca ya la tendencia de cómo fueron las gestiones de gobierno. El desempleo creo que es una de las variables más importantes que hay que medir a la hora de evaluar una gestión, porque sobre todo cuando aumenta la desocupación, también aumenta la precarización. A mayor cantidad de empleo, mejores son las fortalezas que tiene el conjunto de los trabajadores. Esa medida fue implementada justamente por uno de los actores más trágicos que ha tenido nuestra historia política, económica en la Argentina, desde hace 50 años a esta parte, que se llamó Domingo Felipe Cavallo, y quizá hoy ya no hay muchas generaciones que lo conocen. A mí me tocaba dar clases en la universidad y siempre hago hincapié, porque formó parte de 3 periodos dentro del mismo modelo económico, que fue el de valorización financiera, que duró desde el 76 al 2001, formó parte de 3 épocas cruciales. Con la dictadura fue el impulsor de esa estatización de deuda de los privados en el 82, que hablábamos recién, donde el grupo Macri pasó de tener 7 a 49 empresas. En el gobierno de Menem fue el impulsor de la ley de convertibilidad, que destruyó la industria nacional. Y en el gobierno de la Rúa, como si fuera poco, vino por una tercera parte, el tercer episodio, implementó el blindaje y el megacanje. Juan con Pablo, una fuga, sí, y el corralito. ¿Y qué patrimonio tiene hoy Cavallo? No, más allá de su patrimonio, que no sé si será ostentoso. No, digo porque, por ejemplo... El tema es que nos dejó sin patrimonio a nosotros. Claro, nos dejó sin patrimonio a nosotros, y seguramente que gran parte de ese patrimonio que nos dejó a nosotros lo ha de tener él y sus amiguetes, porque digo, tenemos a Cristina Fernández de Kirchner, que la persiguen tremendamente, más que nada con el tema patrimonial y qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Hasta inclusive han hecho campaña con un par de suecos que tenía puesto una vez, o una cartera. Digo,
¿por qué de estos tipos no se habla? ¿Qué es lo que tienen, qué es lo que no Fíjense tienen, qué que es lo que... Paulo Freire, y lo decían ustedes cuando antes de arrancar, Paulo Freire hablaba de que el sistema educativo está ideado por la clase dominante para no poner en riesgo ese sistema educativo. Tiene que ver con la educación y la cultura. Y lamentablemente, cuando siempre hablamos de dictadura y demás, generalmente hablamos de genocidio, de Videla, de Macera, de Agosti, de las fuerzas militares, y nunca hablamos de el poder económico, de quiénes fueron las familias que se enriquecieron y demás. Cavallo es un empleado de ese poder económico y como tal actuó, y como tal fue protegido por el sistema de medios, por el sistema judicial, y no tuvo ningún tipo de causa. Tuvo una pequeña causa en su momento que obviamente salió airoso, y él está descansando en su casa, tranquilo, después de haber hecho los deberes para ese poder económico. Es la gran deuda. Cuando hablamos de memoria, con cada 24 de marzo, me parece que la memoria la tenemos que hacer todos los días y trabajar en la generación de conciencia. No puede ser que Amado Boudou esté preso por haber enfrentado el poder económico, justamente uno de los pocos ministros de Economía formando parte de un proyecto político, y los Martínez de Oz, los Sturzenegger, los Cavallo y demás, anden pululando con total impunidad por el mundo como si nada hubieran hecho. Esa es la gran derrota cultural y política que hemos tenido las clases populares en nuestra historia y que todavía no hemos podido sortear. Lo citó bien el otro día Cristina, y es una enorme deuda que tiene la democracia. Los verdaderos artífices de los males de nuestro pueblo impunemente andan por la calle como que si nada hubieran hecho, y desconocidos para generaciones enteras, porque todas las generaciones nuevas que desconocen a Cavallo, Martínez de Oz y demás, porque muy poco se habla de ellos, la verdad que hay que hacer un trabajo educativo, cultural muy importante sobre esos temas para erradicarlos y de alguna manera no volver a cometer los mismos errores. El otro día yo decía en un medio de comunicación, y lo creo fehacientemente, que Macri haya sido presidente es una de las principales derrotas culturales que tenemos y que traemos de la época de la dictadura, porque es desconocer el origen de la ilicitud que de alguna manera contiene a ese grupo económico, porque Macri no es una persona, es un grupo económico y es un gerente de esa clase dominante que viene solamente a detraer recursos de trabajadores para distribuirlos entre los ricos. Y eso también, ¿no? De la palabra justicia también, ¿no es cierto, Juan Pablo? Del hecho de decir, estos tipos, los que vos nombraste, bueno, ¿cómo es? Sturzenegger, Dujovne, Cavallo, Macri, digamos, y por ahí dando cátedra, ¿no es cierto?, en los canales de aire, en grandes universidades, a nivel mundial también, dando cátedra de economía, o sea, es como hasta burlándose, ¿no es cierto?, Es impunidad, ¿no? Eso se llama impunidad, y me parece que desde los sectores populares, cuando hablábamos de organizaciones el otro día, cuando hicimos un poco hincapié, debemos participar más, pero también debemos cambiar la manera de participar y refundar nuevas maneras de hacer política y de generar sujetos políticos que cuestionen los privilegios del sistema, los privilegios del hombre. Todo lo que sea privilegio hay que ponerlo en cuestionamiento siempre, porque si no nunca vamos a construir esa sociedad que pretendemos, y va a terminar siendo una utopía y va a terminar siendo toda una real hipocresía. Me parece que hay que rediscutir todas estas nuevas maneras de encarar nuestras militancias y nuestras maneras de participar. Ser si no, sujetos pensantes, ¿no? Ser sujetos... Exactamente. Sujetos si no, siempre pensantes. vamos a estar asediados por las mismas cuestiones. Fíjense que Macri hoy, con total impunidad, está presentando su libro, sale a sus medios de comunicación, donde le hacen preguntas más que tontas, y tiene reales chances de volver a ser presidente en el 2023 si la economía no termina de despegar. Entonces, las consecuencias de la dictadura hoy se viven en carne propia muy fuertemente. Totalmente, Juan. Bueno, la verdad que hoy hablamos de todo un poco. No sé si te gustaría a vos cerrar con algo en materia económica que nos haya quedado pendiente. No, a grandes rasgos es eso. Después las demás son noticias actuales que tienen que ver con... Hubo un superávit externo en el mes de febrero de $1.000 millones, es importante eso. Siempre
ir generando una cajita de dólares que oxigene al Banco Central y a la economía. El ministro de Economía está en Estados Unidos reuniéndose con la gente del Fondo Monetario Internacional por el tema del acuerdo. Asusta eso, todo lo que sea FMI, hasta que no esté firmado el último papelito y hasta que no sepamos la letra chica del acuerdo, siempre asusta y siempre hay que mirarlo con todos los cuidados pertinentes. Y también, bueno, el tema de ganancias que se está dando, pero bueno, era importante en esta semana y tenemos que hacerlo siempre, reflexionar sobre lo que se instauró en el año 1976 y que hoy tiene absoluta vigencia todavía y que sobre todo desde lo educativo y cultural debemos enfrentar. Así es, Juan. Bueno, muchísimas gracias. Nano, lo despedimos a Juan Pablo. Sí, excelente, excelente como siempre. Total. Un abrazo gigante a ustedes, gracias por cada mimo en cada fin de semana. Abrazo grande. Gracias Juan. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Juan Pablo Enríquez.